¿Cómo se siente la iglesia? Bendecida. ¿Bendecida? Amén. Más con esa alabanza que Rubí nos ha elevado al trono de la gracia. Amén. Gracias, Rubí. Qué hermoso que el Señor te ha dado ese talento de poder aprender ese instrumento. No es fácil aprender eso. Yo me metí un año a querer aprenderlo y no pude. Me quedé predicando. Pero Rubí sí tiene la habilidad, la capacidad de poder entender todas las teclas y todos esos puntitos de la música, las notas de música, y nos ha elevado, ¿verdad?, al trono de la gracia con la vía dolorosa. Gracias, Rubí. Bienvenidos nuevamente. Esta es la noche número, ¿qué? ¿4? Sí, la noche número 4. Comenzamos el sábado en la noche, así que esta es la número 4. Agradecemos a todos ustedes que están presentes. Gracias por estar aquí. Esperamos de que la segunda semana aumentemos al doble, ¿verdad? Porque vamos comenzando, vamos arrancando. Entonces, el Señor se encarga de ponerle calorcito a la cosa. Y entonces los demás hermanos se van a ir poniendo con calor y van a comenzar a venir el próximo miércoles, Dios mediante. Los jóvenes que están aquí presentes, gracias. Les voy a dar un trabajo. Ustedes animen a los demás jóvenes para que vengan. Porque si ustedes no los jalan, ¿quiénes nos van a jalar? ¿Verdad? Así que inviten a los demás jóvenes para que vengan a la campaña. Ya salieron la mayoría de la escuela, así que ya no hay excusa para no venir a la campaña y escuchar la palabra de Dios. Porque el Señor quiere que nos inyectemos de su poder. La iglesia debe nuevamente inyectarse de fuego espiritual, porque estamos en los últimos días. Queremos darle también, ya que se pudo encender el internet, la bienvenida a los que están conectados. ¿Hay gente conectada en el internet? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, entonces bienvenidos a ellos. También les pedimos disculpas que el día de ayer el internet nos falló, la señal la señal no pudo entrar, así que no pudimos conectar entonces el internet. Pero gracias por estar conectados nuevamente con nosotros en esta noche. Esperamos de que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Sí? Vamos a orar. Amado Dios, te alabamos y te glorificamos. Gracias por tus bendiciones, gracias por el cuidado de esta semana. En nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, algunos terminaron la escuela, algunos todavía les faltan algunos días para concluir con el año escolar. Pero te pedimos la dirección que tú siempre das para que nosotros podamos glorificar y exaltar tu santo nombre. Y en esta oportunidad nuevamente continuamos con esta serie de temas donde vemos que Cristo Jesús es la única esperanza para nuestra vida. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, limpia mis labios, que tu palabra pueda salir, oh Señor, victoriosa en esta noche y pueda penetrar nuestros corazones y podamos llegar a nuestros hogares regocijados de que comenzaremos un sábado hermoso contigo para alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Los que estuvieron anoche aquí presentes saben que anoche comenzamos la primera parte del tema. ¿Cómo se llamaba el mensaje? Se les olvidó, solo a Marvin se acordó. ¿Cómo se llamaba el mensaje? El mandamiento de esperanza. De modo que hoy estamos presentando entonces la segunda parte de ese mensaje, el mandamiento de esperanza. Y notamos que anoche entonces le dimos un vistazo a ese mandamiento de esperanza. ¿Y cuál es el mandamiento de esperanza? Come on, contésteme. No es el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de esperanza? Come on. ¿Qué pasó, hermanos? Los 10 mandamientos. No solo el cuarto mandamiento. Los 10 en total. Porque ¿cuántos habló Dios en el monte Sinaí? 10 mandamientos son los que Dios habló desde la montaña. Y la montaña tembló, dice la Biblia. Tembló. La montaña estremeció tanto que el pueblo de Israel le dio miedo delante de la presencia de Dios.
Amada iglesia, cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos, también nos debe dar temor en la presencia de Dios, porque los 10 mandamientos nos revela totalmente el carácter de Él. ¿Captamos eso? ¿Cuál es el mandamiento de esperanza? Los 10 mandamientos. Y ayer dijimos que esos 10 mandamientos fueron transgredidos por la primera pareja ahí en el Edén. Esa primera pareja en el Edén decidió abandonar a su Dios. Decidió cruzar la barda y pasarse a otro Dios. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero esa pareja pasó la barda y agarró otro Dios. Y elaboró la imagen de ese Dios. ¿Y quién es la imagen de ese Dios? Segundo mandamiento: la serpiente. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, dice que la serpiente antigua, la que se llama Diablo y Satanás, esa serpiente es la que el ser humano decidió doblar sus rodillas y se postró delante de ella, desobedeciendo el segundo mandamiento. De modo que en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 3 encontramos los 10 mandamientos siendo desobedecidos por la raza humana. Y porque la raza humana desobedeció ese mandamiento de esperanza, el resto de la humanidad tuvo que sufrir a través de los siglos. Y usted y su servidor somos testigos de cómo el ser humano ha sufrido, ¿no es verdad? Somos testigos de cómo hemos estado viendo a través de los siglos que el ser humano siempre se lanza en guerra. Hay pestilencia, hay problemas en los hogares, hay un montón y una ola de cosas que nos están sucediendo porque el ser humano está desobedeciendo el mandamiento de esperanza. ¿Y por qué es el mandamiento de esperanza? Porque ese mandamiento nos lleva a Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? El mandamiento de esperanza te lleva ¿a quién? Los 10 mandamientos te llevan a Cristo. Esos 10 mandamientos que Dios habló con su boca, esos 10 mandamientos que Él escribió con el poder de su Espíritu Santo, son los que te llevan a la persona de Cristo Jesús para que tú puedas ser sanado, limpiado y sobre todo colocado sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Esos son los 10 mandamientos. El mandamiento de esperanza. Tú tienes esperanza a través de esos 10 mandamientos. Y mis queridos hermanos, toda la Biblia se gira en derredor a los 10 mandamientos. En otras palabras, toda la Biblia, dijo el apóstol San Pablo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿qué dice 1 Timoteo capítulo 3 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. De modo que de ahí en adelante, cuando Dios le revela a Moisés los 10 mandamientos y los escribe él mismo, toda la escritura de ahí en adelante es inspirada por Dios. Sin embargo, los 10 mandamientos no son inspirados por Dios. ¿Por qué no son inspirados por Dios? Porque Él mismo los da. No inspira a un hombre para que los dé. Él mismo los presenta delante de la humanidad. Y entonces el resto de la escritura es como un comentario de esas 10 palabras de Dios. ¿Captaron la idea? Donde usted quiera que vaya, en cualquier profeta de la Biblia, en cualquier evangelista del Nuevo Testamento que ha escrito en el canon bíblico, está en el contexto de esas 10 palabras de Dios, el mandamiento de esperanza. De modo que, noten entonces lo que está pasando. Yo voy a leer en esta oportunidad unas 3 notas de este libro precioso, El conflicto de los siglos. ¿Cuántos han leído El conflicto de los siglos? Ok, qué bueno. Vuélvalo a leer. Sí, vuélvalo a leer. Yo ya lo leí 10 veces.
Y voy a comenzar a volverlo a leer este próximo septiembre, cuando termine un trabajito que estoy haciendo por ahí. Voy a volverlo a leer por la ¿cómo se dice? La undécima vez. Ya lo leí 10 veces. Ahora lo voy a leer una vez más. Así que le invito a que usted lo vuelva a leer. ¿Estamos claros con eso? Los del internet, les aconsejo que tomen el libro del conflicto de los siglos y lo puedan leer. Si usted no tiene el libro físico, agárralo, aquí está gratis. Se está regalando. ¿Verdad, pastor? Está regalando. Y si no lo quiere tener en libro, pues en el internet está todo gratis. Y en sí, en el internet está todo lo que esta mujer, Elena G. de White, escribió, aproximadamente más de 100,000 páginas están en el internet, gratuitamente, para que usted los lea. Todo el que tiene acceso al internet. Así que no hay excusa para no estudiar lo que se ha revelado en el tiempo del fin. Dice ella aquí en este libro, en esta versión, la página 250 y... déjeme la encuentro primero. Creo que es la página 255 acá. En esta versión. Página 255. Miren cómo ella, hablando del mandamiento de esperanza, lo que ella dice. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte. Oiga lo que está diciendo. ¿Muchos qué? Muchos maestros, ¿en qué cosa? En religión. O sea, muchos predicadores del tiempo moderno. Ella está diciendo que aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte. Eso es lo que está diciendo. Y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso. Oiga eso. Y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. ¿Oyeron eso? ¿Ustedes entendieron lo que acabamos de leer? Los predicadores modernos están predicando un evangelio barato, un evangelio divorciado de la santa ley de Dios, un evangelio donde ya tú no tienes que darle cuenta a Dios. Y ese evangelio es lo que nos está llevando a una actitud de indiferencia para con Dios. Un evangelio que divorcia el carácter de Dios. Un evangelio que hace a un lado la santa ley de Dios. Nos vuelve humanistas. ¿Usted sabe esa expresión humanista? Sí. Sí, a ver, dígame qué es esa expresión humanista. Que no es espiritual. Que no es espiritual. Bueno, está bien. ¿Humanista puede ser? No. Humanista es que usted no le da importancia al sacrificio que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Creo que está bien explicado, ¿verdad? De modo que, entonces nosotros ahora tenemos que ver qué es lo que la Biblia, a través de los profetas y a través de los apóstoles, veremos entonces cómo ellos consideraron esta ley de esperanza, estas 10 palabras de Dios. ¿Cómo es que los profetas lo consideraron y cómo los apóstoles le pusieron atención? Vamos entonces al Salmo 119. Miren lo que dice la Biblia. Porque todo lo que hablamos tenemos que compararlo con la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Todo lo que se predica tiene que tener un así dijo Jehová. Y entonces el Salmo 119, ahí en el versículo 45, vamos a encontrar entonces la declaración del profeta David. Porque David fue profeta también. No solamente fue rey de Israel, sino que también fue un profeta de Dios.
Y como profeta, él entonces dice en respecto a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Miren cómo dice David, Salmo 119 y el verso 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué dice David? ¿Cómo va a andar David? ¿Por qué va a andar en libertad? Porque buscó los mandamientos de Dios. Anoche decíamos que si tú, ¿verdad?, no estás bajo la dirección de esos 10 mandamientos de Dios, entonces tu vida va a estar por el suelo. Tu espiritualidad va a estar tirada. No te va a importar el plan redentor de Cristo Jesús. No te importa si la iglesia es la que Jesús ha colocado aquí en la tierra para que alumbres con el poder de la gloria de Cristo Jesús. Y entonces nomás andas preocupado en todos esos detallitos de la vida, preocupado en hacer grandes hazañas, aún en la iglesia, pero no estás reflejando a Cristo Jesús en tu vida. ¿Captamos? Pero David dice, cuando yo vengo a tus mandamientos, yo ando en libertad. Ya no ando esclavizado, estoy en libertad. ¿Y cómo lo vio el apóstol Santiago? Vamos al Nuevo Testamento. Epístola del evangelista Santiago, capítulo 2. Santiago está después de Hebreos, capítulo 2. La Biblia dice así. Santiago, capítulo número 2. Noten cómo la Biblia lo presenta en el verso número 8. Dice así la palabra de Dios. Santiago, capítulo 2 y el verso número 8. Santiago en el capítulo 2 está hablando de los 10 mandamientos. El contexto de toda la epístola de Santiago es sobre los 10 mandamientos. Y miren lo que la Biblia dice en este versículo. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El apóstol Santiago presenta la ley, el mandamiento de esperanza, lo presenta como una ley real. De modo que si esta ley pertenece a una realeza, eso me dice que la santa ley pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como pertenece a ese rey que vive por los siglos de los siglos, por eso entonces es una ley real. Ahora bien, ya en el capítulo 1, verso 25, miren lo que el apóstol Santiago había dicho. Santiago capítulo 1, versículo 25, la palabra de Dios dice, oiga este texto muy maravilloso, jóvenes, escuchen esto, dice la palabra, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Usted escuchó lo que dice la Biblia? Dice la Biblia claramente que nosotros debemos de mirar atentamente, y el apóstol Santiago la llama la perfecta ley. ¿Por qué es perfecta la ley? Porque es el carácter de Dios, porque Dios es perfecto. Y entonces el apóstol San Pablo dice que si nosotros la miramos atentamente, ahora la presenta como la ley de la libertad, pero debe de perseverar en ella, no siendo ¿qué cosa? Olvidadizo. Amados hermanos, queridos jóvenes, queridos amigos presentes, el problema del ser humano es que nos gusta hacernos el desentendido. No es que nos olvidamos, nos queremos hacer el que no estamos como con el deseo, las ganas de glorificar el nombre de Dios. Esa es la realidad. Ya Dios te habló.
Ya Dios te habló desde el monte Sinaí y te presentó su santa ley, ese mandamiento hermoso que te lo dio para que tú puedas ser limpiado de tus pecados, para que tú puedas ser restituido, para que tú puedas venir al reino de Cristo Jesús, para que tú puedas ser un siervo, una sierva del Dios Altísimo, para que tú puedas dar la gloria de Jesús alrededor del globo terrestre. Donde quiera que Dios te lleve, tú debes de iluminar con la presencia del Dios celestial. Y esa es la profecía para este pueblo adventista del séptimo día. Yo no sé si tú vas a ser parte de esa profecía, pero la profecía de este pueblo adventista es lo que dice Apocalipsis 18, verso número 1. Esa es la profecía para cada uno de nosotros. Y si nosotros no nos estamos preparando con esa santa ley de Dios, no vamos a cumplir. Mi querido amigo, tú que me escuchas en el internet, si tú no te pones de rodillas delante de esa santa ley de Dios, no vas a poder participar de esa profecía de Apocalipsis 18 que dice: después de esto vi otro ángel, y ese ángel eres tú si tú estás dispuesto. Dice: vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios. El vidente de Patmos está hablando de un ángel terrenal, no un ángel celestial, porque un ángel es un mensajero. Tú eres el mensajero de Dios. Y tú debes de entonces alumbrar con la gloria de Dios. Pero para alumbrar con la gloria de Dios, la ley de esperanza debe rodearte. Y cuando esa ley de esperanza te rodea, tú tienes la pureza de Cristo Jesús. ¿Captamos eso? Eso es lo que la Biblia nos presenta. El mandamiento de esperanza. Ahora, miren cómo Jesús lo tenía él. Dice el Salmos 40. Regresemos a Salmos 40, versículo número 8. Noten lo que sucede aquí en este Salmos. Maravilloso. El rey David es posesionado por el Espíritu Santo para producir las palabras de Cristo Jesús en su boca. Y entonces dice la Escritura, Salmos 40, versículo 8. Dice la Biblia, este es Jesús hablando en la persona del profeta David. Noten lo que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde estaba la ley? ¿En medio del corazón de quién? No. ¿En medio del corazón de quién? De Cristo Jesús. Porque David no logró llevar a cabo completamente el propósito de Dios. David cometió el error que tú y yo cometemos continuamente. David llegó hasta la cima de su espiritualidad. Y cuando él estaba en la cima de su espiritualidad, él creía que era un gigante para vencer el mal. Él creía que ahora por sus propias capacidades él podía permanecer limpio. Y dejó de ir a la guerra. Y por dejar de ir a la guerra, ¿qué es lo que hizo David? Cayó en el adulterio. ¿Y cuál es el mandamiento del adulterio? ¿Cuál es el mandamiento del adulterio? ¿Pero cuál número es? Los agarré en curva. No, ni el 6 ni el 8. Están mal. Ustedes tienen que aprendérselo de memoria. Es el número 7. El mandamiento número 7 es el mandamiento: no cometerás adulterio. Hermanos queridos, vayan a sus casas y memorícese los 10 mandamientos. Para que sea parte de su mente, de su pensamiento. Para que no venga a nuestra mente pensamientos malos. Para que no venga a nuestra mente pensamientos de codicia, pensamientos de adulterio, pensamientos de
hablar contra el prójimo, pensamientos de desobedecer a Dios. Eso es lo que hacen los 10 mandamientos en nuestra mente. Memoricémoslos. Pongan a sus hijos a memorizar los 10 mandamientos. Y David entonces creía que estaba acá. Y eso nos pasa a nosotros. Creemos que cuando estamos aquí arriba, nadie nos va a votar. Pero nos olvidamos que hay un enemigo de Cristo Jesús que te está observando. Y cuando te sientes seguro, cuando tú crees que has ganado ya la batalla, es cuando entonces te da con la pala, te da con el azote y te derrumba al suelo. Y eso es lo que le pasó a David. Cayó profundo en el pecado porque se desconectó de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús vino a la tierra y Cristo Jesús sí colocó los mandamientos de su Padre en medio de su corazón. Y ahora cada uno de los que estamos aquí presentes podemos decirle a Cristo Jesús: ven a mi vida y entra en mi corazón y colócate en el centro de mi corazón. ¿Captamos eso? Porque con Él entonces podemos guardar sus mandamientos. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos? Con Él. ¿Cómo podemos confirmarlo con un texto bíblico? ¿Quién me dice un texto bíblico que me pueda confirmar de que usted con Jesús puede guardar los mandamientos? Juan 14:6. Ok, uno de esos. Ok. Ahí van. Muy bien. Ok. ¿Qué les parece? San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos? Si amamos a Jesús. Jóvenes, ¿cómo vas a guardar los mandamientos? Si amas a Jesús. If you love Jesus, then you will keep the commandments of God. El que no ama a Jesús nunca puede guardar los mandamientos. Ahora en día la gente dice: yo amo a Jesús. Mentira. No lo ama porque su vida testifica de que usted está muy lejos de la persona de Jesús. Cuando usted realmente ama a Jesús, usted va a vivir como Jesús vivió, va a caminar como Jesús caminó, va a mirar como Jesús miró, va a hablar como Jesús habló, va a actuar como Jesús actuó y va a hacer lo que Jesús hizo: ir a buscar a las almas que estaban perdidas para traerlas al redil del Padre. ¿Capta? Ok. Voy a regresar al conflicto de los siglos. Miren lo que dice aquí ella. Precioso. Wow, me encanta. Noten entonces lo que dice aquí la mensajera de Dios, la escritora Elena G. de White. Dice ella, escuche bien esto. Noten lo que dice la palabra aquí en este conflicto de los siglos. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. ¿No tiene qué cosa? No tiene fundamento. Aquel que dice que la ley ya no tiene que ver nada con nosotros. Es el Evangelio nada más. El Evangelio es la santa ley de Dios. Entonces dice aquí, el aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. ¿Oyó eso? Oiga, sigue diciendo el conflicto de los siglos. La muerte de Cristo, lejos de abrir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. ¿Para qué vino el Hijo de Dios?
para engrandecerla y hacerla honorable. Isaías capítulo 42, mire lo que dice el profeta Isaías capítulo 42, verso 21. Isaías 42, versículo 21, dice así la palabra de Dios a través del profeta Isaías. Dice la palabra, Isaías 42, verso 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Oiga lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jehová se complació a sí mismo en magnificar su santa ley y engrandecer su santa ley. Es que Dios no está jugando con su ley. Dios está poniendo por alto la santa ley. Y esa santa ley tenemos que mirarla atentamente. ¿Está claro eso? ¿Verdad que es claro lo que la Biblia dice? Oh, es muy claro, mis queridos hermanos. Muy claro. La ley delante de Dios es muy importante. Jesús mismo, cuando vino a la tierra, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, es lo que dice el evangelista Mateo. Mateo 5, 17 y 18. Dice así la Biblia. Evangelista Mateo, capítulo 5, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Es decir, mientras estemos en esta esfera de pecado, mientras esté caminando este mundo contaminado de pecado, mi santa ley continuará fija y aún por la eternidad permanecerá, porque es el transunto de mi carácter. La ley de Dios siempre existió en la eternidad y luego se transliterató a nuestro idioma humano, pero continuará por la eternidad, porque es la ley de Jehová. Por eso el vidente de Patmos, capítulo 22, nos da una promesa o una bendición para aquellos que guardan. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. La Biblia dice así. Apocalipsis 14, capítulo 22, versículo 14. Miren lo que el vidente de Patmos dice en este texto bíblico. Este texto bíblico se puede traducir de dos maneras, del griego a nuestro idioma castellano. En esta versión dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero en otras versiones se ha traducido: bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Oye usted eso? Bienaventurados los que guardan, bienaventurados los que con estos mandamientos lavan sus ropas, ensuciadas con el pecado, dañadas por el suelo, pero vienen a la palabra del gran Dios vivo, Dios de los ejércitos, y lavan sus ropas en estos mandamientos. Estos, dice la Biblia, tendrán el privilegio de comer del árbol de la vida. ¿Y dónde estaba el árbol de la vida? En el huerto del Edén. En la Nueva Jerusalén el árbol de la vida estará nuevamente para que nosotros comamos de él. Y entrarás por las puertas de Jerusalén. La Nueva Jerusalén está destinada para que tú mores en ella. Pero para ello, hermanos queridos, tenemos que entonces mirar la santa ley de Dios. Una notita más del conflicto de los siglos. Noten entonces lo que dice la palabra de Dios. Conflicto de los siglos. La ley revela al hombre sus pecados. ¿Qué hace la ley? La ley te revela tu pecado. La ley revela tu capricho. La ley revela
aquello que estás haciendo que a Dios no le agrada, que a Dios no le gusta, y entonces la ley está detrás de ti constantemente y te dice: ven a Jesús, ven a Jesús. Miren lo que dice: la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. ¿Te da un remedio la ley? No. La ley te muestra tu pecado, pero no te da un remedio. Sigo leyendo. Luego dice: mientras promete vida al que obedece. ¿A quién le promete vida? Al que obedece. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. ¿Qué le toca al transgresor? La muerte. De modo que la ley te ofrece dos cosas. Aquí está la vida y aquí está la muerte. El que obedece tiene vida. El que desobedece tiene ¿qué cosa? La muerte. Por eso entonces, mírenlo cómo termina la cita. Dice ella, escribiendo aquí en el conflicto de los siglos, dice entonces: solo el evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio, y así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. ¿Captó usted el mensaje que Dios nos da? A través de esa santa ley, cuando usted decide obedecerla, esa ley la lleva a Cristo y Cristo le purifica su vida. Cristo lo sana. Cristo lo trae delante de la presencia del Dios justo, porque Cristo Jesús lo ha perdonado y lo ha limpiado y lo presenta delante del Padre como una persona digna de estar en el reino de los cielos. ¿No es maravilloso la palabra de Dios? Yo no entiendo por qué entonces en este siglo XXI los seres humanos están descuidando la palabra de Dios, y en vez de estar en la palabra de Dios están en otras cosas, están en tanta película, en tanta novela, en tanto juego de deporte, en tantos conciertos mundanos que solo lo están hundiendo en la miseria de este mundo, en vez de colocarnos en la palabra de Dios para que santifique nuestra vida y nos prepare para gozar la vida eterna en Cristo Jesús. De modo que usted, mi querido hermano que está aquí presente, no cometa el error de mucha gente en este planeta Tierra. Concéntrese en Cristo Jesús. Enamórese de Jesús. Que Jesús sea su pasión. Que Jesús pueda ahí ¿cómo se dice? Palpitar en el corazón. Porque Él es lo mejor que te puede acontecer en tu vida. Sin Cristo Jesús no hay esperanza. La gente hoy en día piensa que su vida cristiana que lleva lo va a llevar al cielo. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. A menos que venga al mandamiento de esperanza. Que ese mandamiento de esperanza le haga reconocer de que su pecado está ahí y que necesita a Jesucristo para que lo salve de ese pecado. De otra manera, estamos totalmente perdidos. Tu vida debe estar conectada con Jesús. Tu vida debe estar agarrada del brazo poderoso de Cristo Jesús. Porque Satanás quiere que tú te pierdas eternamente. Satanás no quiere que tú entres al reino de los cielos. Y Satanás no quiere que tú estés funcionando en el reino de Cristo Jesús aquí en la tierra, porque el reino se ha acercado. ¿Qué Jesús predicó? Que el reino se ha acercado. Tú y yo estamos viviendo en el reino de Cristo Jesús. Pero para vivir en el reino de Cristo Jesús tenemos que estar activos en el reino de Cristo Jesús. No podemos nada más decir que somos parte del reino de Cristo Jesús
y andamos en nuestras cosas, en nuestra agenda, en nuestro diario caminar lejos de Cristo Jesús. En nuestra mente no está la agenda de Cristo Jesús. Y eso es lo que está pasando con el cristianismo del siglo XXI. La mente está en otro asunto, menos en el reino de Cristo Jesús. ¿Me estoy siendo específico? Amigos del internet, tu mente debe estar en Cristo Jesús. Tu mente debe solo pensar en Jesús y glorificar el nombre de Cristo Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, termino con últimos 2 textos. Vamos de regreso a Salmo 119. Salmo 119, la Biblia dice, noten lo que dice el Salmo 119, versículo 97. La Biblia dice en este versículo, Salmo 119, verso 97. Miren lo que la Biblia dice. Oiga, y esto debe ser una realidad en nuestra vida. Debe ser una realidad en tu vida. Si no está siendo una realidad en tu vida, hoy debe comenzar siendo una realidad en tu vida. Porque si no es una realidad en tu vida, entonces de balde es de que tú seas un seguidor